Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pregunto, ¿cuál es la palabra verdadera del Evangelio? ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Al hablar del Evangelio, ¿qué estamos diciendo? Nosotros como cristianos debemos usar el término en sentido correcto. La palabra en el original es un término técnico militar para buenas nuevas. Resulta que después de las grandes batallas, muchas veces entre ciudades grandes, enviaron mensajeros con el resultado de la batalla. Es que no tenían celulares, no tenían radio, no tenían teléfono, tenían que mandar un mensajero. En la ciudad estaban esperando. De repente un mensajero aparecerá en el horizonte, corriendo con prisa a la ciudad. Por su apariencia se podía descifrar qué tipo de noticias traía. Si brillaba su rostro, si tenía una corona de laurel en su lanza y en su cabeza, si tenía rama de palmera en su mano, entonces toda la ciudad gritaría de gozo y él declarará, hemos ganado. Y la palabra usada para describir este acontecimiento era evangelio, buenas nuevas, noticias de victoria. De hecho, ciertamente eso es el evangelio. Son noticias de victoria. Sobre los años, la palabra llegó a significar las mejores noticias, las noticias más grandes, y eso define el evangelio. El evangelio es la palabra de victoria. Personas salvas han sido liberados de la servidumbre, de la esclavitud a Satanás. Es la victoria más grande de todas las victorias. ¿Qué es lo que sabemos del Evangelio? ¿Qué es lo que tenemos para ofrecer a los hombres? ¿Cuál es la verdad que tenemos para compartir con ellos? ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Vemos en Mateo 4:23. Y Jesús iba por todo Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del reino. Jesús lo proclamaba. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También nosotros debemos proclamarlo. Filipenses 1:17. Y sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Debemos defender el Evangelio contra los que lo atacan. Filipenses 1:27. Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Este es un objetivo que para alcanzarlo requiere disciplina. Debemos esforzarnos en la comunicación del Evangelio. No solo ofrecer reuniones dominicales donde solo cristianos asisten. Requieren más esfuerzo, más dedicación, más visión, más extensión hacia afuera. Filipenses 1:5. Con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Los que compartimos el Evangelio debemos disfrutar la comunión que nos ofrece. Según Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio, por el Evangelio. Debemos sufrir por el Evangelio. Durante el tiempo de la Unión Soviética, no voy a olvidar que un pastor ruso me dijo, Felipe, nunca olvide que este libro, la Biblia, es sangre, es sudor y lágrimas. 1 Corintios 9:12. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Que nuestra vida, que nuestras palabras nunca sirven de impedimento al Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Nunca debemos avergonzarnos del Evangelio. Primera Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo.
Es el Espíritu que nos empodera para proclamarlo. Todo es por la gracia de Dios. El Nuevo Testamento lo llama con varios términos. La, la única noticia buena. Las buenas nuevas del Hijo de Dios. Pablo dice, si alguien predica otro evangelio, que sea anatema. Las buenas nuevas de la gracia de Dios lo llama el Nuevo Testamento. Las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de Cristo, las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas eternas o el Evangelio eterno. ¿Qué es este Evangelio? ¿Cuál es el contenido de estas buenas nuevas? Lo vemos en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Mire, por partes, Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, vino a este mundo, tomó forma humana, identificando con la raza humana perdida para salvarla. Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pagó la condena eterna por nuestros pecados, por el pecado del mundo. Satisfizo la divina justicia de Dios, tal como fue profetizado siglos antes. Fue sepultado. Su muerte no fue un engaño, no fue solo la apariencia de muerte. Estuvo en la tumba 3 días. Fue validado la muerte de Cristo, la paga de nuestros pecados. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios lo levantó de la muerte como prueba de que aceptó la paga de nuestros pecados. El pago está hecho. Ha sido validado por Dios. La salvación está lista para recibir. Buenas nuevas son las mejores nuevas que podemos recibir. Es este evangelio, estas tremendas buenas nuevas, esta verdad increíble, la fuente de gratitud de Pablo en Colosenses capítulo 1. Lo que realmente motiva su acción de gracias a Dios es que los colosenses escucharon el evangelio y el evangelio llevó fruto en sus vidas. Ellos habían recibido el evangelio, habían creído el evangelio transformó sus vidas. Pablo podía decir, gracias Dios por lo que ha hecho en las vidas de los colosenses. Gracias por el efecto que el evangelio ha tenido en su vida. En versículos 3 a 8 debemos reconocer 7 aspectos de este maravilloso evangelio que Cristo nos trajo. En primer lugar, la verdad del evangelio, la palabra de verdad del evangelio que nos trajo Jesús, se recibe por fe. Colosenses 1, 3 y 4. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Quiero agradecer a Dios que ustedes tienen fe, dice Pablo, que las buenas nuevas es Jesucristo y ustedes lo creen. Algunos pervierten el evangelio. Otros desobedecen el evangelio, pero esto no es el caso con ustedes. La Biblia dice que el evangelio es para ser creído. Hechos 15, 7, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ese es el inicio, creer en el evangelio. ¿Qué significa creer? Simplemente estar persuadido que algo es verdadero y confiar en ello. Fe es creer. Fe se basa en evidencia. Fe se basa en los hechos. No hay mejor definición que Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Usted espera algo y al esperar por algo no visto, su fe lo hace realidad. Es saber con autoridad absoluta y con certeza absoluta que tal cosa existe, aunque no lo tenga en la mano. No es solo una fantasma de su mente. Mire el caso de Noé. Dios dijo a Noé, va a llover. Nunca había llovido, no lo conocía, pero creó a Dios y actuó en base a esa realidad. Su convicción era tal que construyó un arca en el desierto. 120 años construyendo esa arca, su visión, su convicción. Colosenses 1:4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Hay evidencia suficiente para considerar algo no visto como una realidad. Dios dice, Jesús puede transformar su vida. No lo hemos visto personalmente, pero hay suficiente testimonio de personas cuyas vidas han sido transformadas. Hay evidencia bíblica que pueden tomar esa verdad no vista y hacerlo una realidad. Esto es creer. Eso es como uno sea salvo. Es la relación entre la fe y Jesucristo que lo salva. Dice vuestra fe en Cristo Jesús. La misma palabra en se usa en Hechos 16:31, cuando Pablo estaba hablando a carcelero de Filipos. Creer en el Señor Jesucristo. La palabra en significa encontrar un lugar para vivir, encontrar un lugar de seguridad y firmeza. Fe en Cristo Jesús es como descansar en un fundamento sólido, encontrar un lugar. Encontrar un hogar y poner el ancla. La fe le da una conexión a Jesucristo firme y estable, como un cable bien anclado. Buenas obras es como agarrar un tronco flotante inestable, se lo lleva al río abajo como todo lo demás. La verdad del Evangelio que nos trajo Jesús se recibe por fe, pero también la verdad del Evangelio que nos trajo Jesús resulta en amor. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El resultado de su fe ha sido el amor que tiene para todos los santos. Gálatas 5:6, Pablo nos dice la fe que obra por el amor. Donde existe fe, habrá amor. Si verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo, si es verdaderamente su Hijo, amará a su hermano. Fe no nos dirige al aislamiento. Es fe en Jesucristo lo que nos purga de egoísmo, nos da una nueva perspectiva hacia otros. Nuestro amor es un reflejo de su amor por nosotros. Somos salvos por fe, somos salvos para amar. Juan 13:34, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y más tarde es como si nos dirían, los daré una capacidad de hacerlo, de amar el uno al otro, junto con el mandamiento. Lo vemos en Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A todos los santos. Es un amor no selectivo. Amaron a todos. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Amaremos a todos por igual. La verdad del Evangelio resulta en el amor. Amor hacia otros simplemente significa el acto de sacrificarse en servir a la otra persona, de proveer lo que más necesita. No es sentimentalismo. Estoy más amoroso cuando me sacrifique para llenar su necesidad. Y la mejor manera que puede amarme a mí es hacer todo lo que puede para hacer todo lo que Dios quiere que sea y servirme en cualquier forma que puede. La verdad del Evangelio que nos trajo Jesús resulta en amor.
La verdad del Evangelio, en tercer lugar, que nos trajo Jesús, descansa en esperanza. Versículo 5 de Colosenses 1. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Que os está guardado en los cielos. Esta esperanza está reservada en el cielo para nosotros. Pedro dijo lo mismo en 1 de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios estableció nuestra esperanza por medio de hacernos sus hijos. 1 de Juan 3:1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y cuál es el resultado de eso? Versículo 2 del mismo capítulo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios estableció nuestra esperanza en el momento que nos hizo sus hijos. Hebreos 6 habla de lo mismo, versículos 18 y 19. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro de velo. Nuestra esperanza está anclada en la mera presencia de Dios. Esta esperanza nos ayuda a vivir para el futuro. Es una increíble confianza nacida de fe que hay algo en el futuro que es muchísimo mejor que cualquier cosa en presente. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No me importa el momento, lo que me importa es la eternidad. Servimos al Señor aquí, poniendo a un lado nuestras preferencias, obedeciendo su voluntad, disciplinándonos como hizo Pablo. Nuestra mentalidad es eterna. Somos ciudadanos de otro mundo. Como alguien ha dicho, es mejor apostar mi vida en la verdad de Dios y creerla que apostar mi vida en lo que uno puede ver con los ojos. La verdad del Evangelio que nos trajo Jesús descansa en esperanza. En cuarto lugar, la verdad del Evangelio que nos trajo Jesús alcanza al mundo. Colosenses 1, capítulo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. La verdad del Evangelio alcanza al mundo. El Evangelio es las verdaderas buenas nuevas, es las buenas nuevas para todo el mundo. No es una noticia no es una parte de las demás sectas. El Evangelio es para el mundo. Es lo mismo donde quiera que vaya. No es un agregado a ninguna religión. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Escuche, por todo el mundo. Romanos 10:18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El Evangelio es para llegar a los fines de la tierra. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Evangelio debe ir al mundo. Y vemos el resultado al final en Apocalipsis 7:9-10. Solo escucha la presencia representada de todo el mundo. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus
y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pero me llama la atención, no es una salvación general, es generalizado en el sentido que es para todo, pero se recibe personalmente. Ha llegado hasta vosotros. No es solo el Evangelio para todo el mundo, pero también es muy personal. Cada persona debe recibir la salvación de Jesús por sí mismo. Mi salvación es muy, muy personal entre mi persona y mi Salvador. Él es mi Salvador. Él es quien me ha redimido. El Evangelio se recibe por fe, resulta en amor, descansa en esperanza y alcanza al mundo. Esto es el mensaje que podemos dar a cualquiera en cualquier cultura, y en el cuerpo de Cristo se compone de personas de todo el mundo. En quinto lugar, la verdad del Evangelio que nos trajo Jesús se reproduce, lleva fruto. Colosenses 1:6, otra vez, la segunda parte, dice: y lleva fruto y crece también en vosotros. Lleva fruto y crece también en vosotros. Lleva fruto y crece. El Evangelio es vivo. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es productiva. Está viva, y cuando cae en un corazón divinamente preparado, lleva fruto. No solo trabaja a lo interno, no solo llevando fruto a lo interno, sino que perdón, no solo trabaja a lo interno, no solo llevando fruto a lo interno, sino que crece y se expande. Primero el Evangelio penetra a alguien y esa persona crece, empieza a madurar y luego se extiende a otros y la congregación empieza a crecer. Primero transformación espiritual y luego crecimiento externo en la congregación. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva empezaba a crecer. Crecieron internamente, creciendo en sus corazones. De ese crecimiento vino el crecimiento de la iglesia, de la congregación. Hechos 12, 24 dice: pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Primero producía en las vidas de las personas y luego se extendía para que otros fueran salvos. Cuando el Evangelio entra en una vida, no es meramente un sistema de ética ni un código de comportamiento. Es un poder transformador. Empieza a producir fruto en la vida y luego se expande a muchas otras vidas, nuevos convertidos. ¿Está usted creciendo? Quinto, dice la verdad del Evangelio que nos trajo Jesús, se reproduce, lleva fruto. ¿Está reproduciendo? También en sexto lugar, la verdad del Evangelio que nos trajo Jesús es arraigada en la gracia de Dios. Colosenses 1:6. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La verdad del Evangelio se arraiga en la gracia. Todas las demás religiones se basan en la presuposición que uno tiene que hacer algo para ganar algo. Todas las demás religiones se basan en el hecho de que el hombre puede, por sus propias obras, encomendarse a Dios, dicen ellos. Pueden ganar o merecer la salvación por esfuerzo humano mezclado con algo de gracia. Pero Dios, Él libremente, soberanamente misericordioso y perdonador, debido a nada que hemos hecho, sino por su gracia. Por eso dice, la gracia de Dios en verdad. Gracia es simplemente Dios dándonos lo que no merecemos. Escucha algunos 12 ejemplos. Hechos 11 a 18.
está diciendo Pedro, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los ángeles, a los gentiles, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los apóstoles reconocieron que el arrepentimiento para vida eterna era don de Dios y que Dios les había dado este don también a los gentiles. Es la gracia de Dios. Lidia, en Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba orando, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. Salvación es un acto de gracia de parte del Señor. Simplemente dice que todo es por gracia. No merecemos nada. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 a 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es todo un acto de Dios. Es todo de su gracia. Y por último, la verdad del Evangelio que nos trajo Jesús es testificada por los hombres. Colosenses 1, 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Como lo habéis aprendido de Epafras. Alguien tiene que haber llevado el Evangelio a los colosenses. ¿Quién era? Era Epafras. Es Epafras que lo ha hecho. ¿Qué aprendieron de Epafras? Aprendieron de la gracia de Dios, el Evangelio. Él es es lo que se lo ha dado. Habían escuchado el Evangelio de un hombre. Dios ha determinado que el Evangelio se escucha en boca de los hombres. Tiene que haber un canal humano. Eso somos nosotros. Mire lo que dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Somos sus testigos. A sus discípulos dijo, salgan y testifiquen de mí. En Romanos 10, versículos 14 y 15, Pablo lo pone tan fuerte como debe ser. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Si necesitan instrumentos, si necesitan los que proclaman el Evangelio. Esto es claro. 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios, mediante la necesidad de la predicación, salvar a los que creen. Dios quiere agentes humanos. Este glorioso evangelio y todo lo que Dios ha hecho viene hasta la dependencia en los hombres para difundirlo. Está haciendo su parte. Está haciendo lo de Epafras. Este maravilloso, glorioso evangelio, las maravillosas buenas nuevas, nos ha venido en la persona de nuestro glorioso, único, supremo Salvador, que es el tema de este libro. Este evangelio que nos trajo se recibe por fe, resulta en amor, descansa en esperanza, alcanza al mundo, se reproduce, lleva fruto. Este evangelio es arraigado en gracia. Este evangelio es testificado por los hombres. ¿Lo tiene usted? ¿Tiene su efecto en su vida? Oremos. Padre, te doy gracias por estas tan maravillosas buenas noticias, noticias de victoria,
que tú lograste nuestra salvación, no por esfuerzo nuestro, sino por lo que tú eres y lo que tú hiciste. Te pido, Señor, si hay alguien que no ha confiado en ti como su Salvador, que nos buscaría en cualquier momento para que podamos explicarlo. En el nombre de Jesús. Amén.